Vamos a arrancar. Y bueno, como veníamos viendo, este año vamos a estudiar este tema, ¿no? Que dice morando bajo la sombra del incomparable Dios. Y el tema que nos toca hoy ver es experimentando el lugar más seguro para habitar. El propósito de esta serie de estudios es que podamos profundizar en nuestra intimidad con el Dios Altísimo, así como desearle y mantener un creciente conocimiento y amor por Él. Con ese fin, vamos a empezar estudiando el primer tema de esta serie de estudios, que se titula Experimentando el lugar más seguro para habitar. Y yo pensaba, ¿no? ¿Quién de nosotras no desea la experiencia de sentirse segura, ¿no? ¿Quién no desea tener un lugar seguro para vivir? Si hablamos de la casa, que sea un lugar propio, que sea un lugar acogedor, que sea un lugar cómodo, ¿no? Que sea seguro para nosotros y para nuestros hijos. ¿Quién no desea un país seguro? ¿No? ¿Quién no, si alguno le preguntara, ¿quién no quiere un país seguro? ¿Quién no lo desea, no? ¿Quién no desea que su vehículo sea seguro? ¿Quién no desea una situación económica que sea estable y que sea segura? Las personas pagan fortuna por su seguridad. Muchos de estos deseos son legítimos. Definitivamente fuimos creadas por un Dios que es protección, ¿no? Que es seguridad. Y pienso que por eso nuestro corazón anhela esta seguridad. La fuente de esta seguridad era Dios y el plan es que pudiéramos disfrutar de ella para siempre. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? La Biblia muestra que cuando el hombre pecó, ahí en Génesis capítulo 3, se dio todos sus beneficios. Beneficios que el Señor estaba dispuesto a brindar por estar en una relación perfecta con Él. Y por el simple hecho de que Él es un Dios bondadoso y es un Dios amoroso. El hombre pecó y perdió todas las bondades que el Señor estaba dispuesto a derramar. Y si las perdimos y ahora ya no parece haber ni cosa segura, ni lugar seguro, ni siquiera personas seguras, ¿en dónde vamos a encontrar esa seguridad? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a ver y vamos a aprender en este estudio. Detalles que nos da alguien que recobró su lugar seguro y que nos quiere convencer de que no hay lugar mejor para estar. Hermanas, amigas, el salmista, porque lo que vamos a estudiar, el Salmo 91, está en un salmo, el salmista quería que nosotros, que las personas que leían este salmo lo cantaran, lo recordaran y supieran lo siguiente: todo el que busca en Dios su protección será librado del mal y podrá estar seguro. En este salmo, el salmista va a usar muchos recursos literarios para convencernos de que busquemos la seguridad en la persona correcta. No es un objeto, no es un lugar, no es una situación, sino una persona. Hermanas, nosotras ya aprendimos, ¿no? Antes de este espacio tuvimos ahí un taller que fue cómo estudiar los salmos, ¿no? Y ahí aprendimos que los salmos son alabanzas. El libro de Salmos es un compilado del libro de alabanzas. Esas alabanzas tuvieron diferentes compositores y diversas ocasiones que dieron lugar a su composición. Pero saben, justamente el Salmo 91 no nos dice ni su autor, ni su ocasión, no nos dice con qué instrumento se tocaba, ni qué nota musical se utilizaba para entonarlo. Y la tradición dice, ¿no?, que si nosotros consideramos el Salmo anterior y su autor, entonces podemos saber quién escribió el que le sigue. Y si ustedes me acompañan ahí, ya vayan abriendo sus Biblias al Salmo 90. Si ustedes abren su Biblia ahí en el Salmo 90, ahí sí va a haber un autor. ¿Alguien quiere decir qué dice ahí? Moisés. El Salmo 90 lo escribió Moisés y la tradición dice que
si uno considera el salmo anterior, o sea, el salmo anterior al 91 es el 90, podemos decir que el autor quizás fue Moisés, ¿no? Pero ¿saben qué? A ciencia cierta nosotras no lo sabemos. Lo que sí sabemos, como también lo estudiamos en el curso de hermenéutica, es que este salmo pertenece al libro 4. Vieron que este es una compilación, es una biblioteca, ¿no? Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. Y este salmo pertenece al libro 4. Esta compilación fue hecha después de que el pueblo de Israel volvía del exilio en Babilonia, lugar donde fueron llevados por haber desobedecido a Dios, por dejarlo, por adorar ídolos y por haber dejado su santidad. Por todo esto, Dios los va a disciplinar y los va a llevar 70 años a ese lugar, o sea, a Babilonia. Aún así, Dios también les había prometido que una vez cumplidos los 70 años, ellos iban a volver a Israel. Cuando fueron llevados por los babilonios, Jerusalén fue destruida. Y el desafío que ahora Israel tenía al regresar era reconstruir todo. Reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, los muros, el gobierno, la ley, las casas, absolutamente todo. ¿Se imaginan? Estamos hablando de seguridad. Bueno, en ese momento definitivamente seguridad en Israel no había. Veamos lo que dice el versículo 3 de Nehemías 1. Si quieren buscar ahí Nehemías 1. Está Nehemías, Esther, Job, ¿sí? Por si no pueden ubicarlo. Nehemías capítulo 1, y después en sus casas pueden leer del versículo 1 al 4, pero hoy para modo de ejemplo vamos a leer el versículo 3. ¿En qué situación estaban estas personas que estaban volviendo a Jerusalén? Dice ahí Nehemías versículo 3, 1-3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Así que yo pienso, esta recopilación de salmos fue lo que este pueblo necesitaba escuchar, y providencial y soberanamente Dios pone en el corazón de un hombre hacer el trabajo de juntar cada uno de estos salmos del libro 4 para hacer una enseñanza, hacer un ánimo, un aliento y una corrección para sus destinatarios. Habiendo considerado un poco el contexto histórico de la recopilación de este libro 4 de Salmos, y sin más tardar, vamos a introducirnos ahí en el salmo que vamos a estudiar nosotras, que es el Salmo 91. Y especialmente vamos a estudiar el versículo 1. Busquemos en nuestra Biblia el Salmo 91. ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? Bueno, vamos a orar antes de leerlo y ya ahí vamos a desmenuzar este salmo. Padre que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque nos permites abrir tu palabra. Gracias Señor por lo que en esta tarde tú vas a hablar a nuestro corazón, por lo que tú nos vas a enseñar y todo lo que vamos a aprender Señor acerca de tu persona. Te ruego que esto sea una realidad en nuestro corazón, que nos podamos aferrar a estas verdades Señor y puedan ser una exhortación, un consuelo, un ánimo, una fortaleza para nuestras vidas Señor. Utiliza tu palabra, Señor, y pon palabras en mi boca. Y pon atención y actitud pronta para escuchar en la vida de mis hermanas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice el Salmo 91, ahí acompáñenme. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Como podemos observar, el Salmo está dividido en 3 secciones. La primera sección va en versículo 1 y versículo 2, en donde el salmista se incluye entre los que buscan la protección y la liberación de Dios. La segunda sección va del versículo 3 al versículo 13. El salmista va a incluir a otros que buscan la protección y la liberación de Dios. Y en la tercera sección, que va del versículo 14 al versículo 16, Dios va a estar dando lo que prometió, ¿no? Que es la liberación y la protección. Hoy no vamos a estudiar todas las secciones, sino que vamos a estudiar solo el primer versículo. Este salmo, como podemos ver, comienza con una idea. La idea es el que habita al abrigo del Altísimo. Quiero que notes la idea que propone. El que habita al abrigo del Altísimo. Esa sería la primera idea. Y se va a desarrollar, porque va a decir, morará bajo la sombra del Omnipotente. La segunda línea parecería, ¿no?, que nos da más detalles, expande la información. Aunque también puedes ver, cuando te pones a estudiar las palabras, el significado entre morar y habitar es igual. Lo que también nos puede indicar que tal vez esto sea un paralelismo sinónimo, ¿no? Algo que está diciendo algo parecido pero con diferentes palabras. Sea uno u otro lo que observamos en este comienzo, dice así, el que. ¿Quién es este el que? Bueno, este el que puede ser cualquiera. Puede ser vos, puedo ser yo, ¿no? Puede ser el que quiera. ¿El que quiera qué? Dice ahí, el que quiera habitar al abrigo del Altísimo. La palabra habitar tiene un significado que quiere decir establecerse en un lugar para habitar, permanecer. Cuando hablamos de esta palabra, no significa estar de paso, ¿no? No es la idea de irnos de vacaciones y alquilar una casa, ¿no?, por 15 días, por 3 días, por una semana. No, ese no es el concepto. El concepto es permanecer, quedarse en el lugar para vivir. Este lugar de permanencia que menciona el Salmo, más que un lugar, vamos a ver, es una persona, ¿no? Y esta persona es capaz de dar abrigo y ya lo vamos a ir viendo. La palabra abrigo, también me tomé el tiempo y ahí lo busqué, tiene el significado de un espacio donde sentirse seguro, un refugio, un lugar donde quedarse a vivir para resguardarse de los peligros. El salmista es un lenguaje simbólico al hablar de habitar en el Altísimo, para llevarnos a pensar en Dios como un lugar seguro, en donde podemos refugiarnos ante los peligros. En esta primera frase, Dios es presentado como el Altísimo. ¿Y qué quiere decir esto del Altísimo? Esto es aquel que está por sobre cualquier otra cosa, que es de un estatus superior. Acompáñame a ver qué dice otros pasajes de la Biblia acerca de este estatus que el Señor posee. Vamos ahí a Salmos 97:9. Salmos 97:9 dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Ahí vemos cómo Dios es por sobre todo lo que pueden decirse dioses, ¿no? Vamos allá a Salmo 47:2 también. Acompáñame ahí con tu Biblia. Dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, ¿no? Y ahí nos vuelve a decir, Dios es un Rey grande y está sobre toda la tierra. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, en la primera oración que el salmista nos dice, y ya lo desmenuzamos, el que habita al abrigo del Altísimo.
Pero también sigue diciendo, no es suficiente con ya dejarnos esa idea de que estamos habitando con la persona más importante, ¿no? Nos va a seguir diciendo que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y morar significa, como les había dicho, un significado parecido a habitar, significa permanecer, quedarse refugiado. Es algo que está haciendo continuamente, ¿sí? Ahora, el que mora al abrigo del Altísimo tiene la seguridad de que nunca va a ser echado de ese lugar de seguridad. En este lugar de seguridad no se va a agotar nunca el límite de permanencia. Dios no echa al que se refugia y el que se refugia puede quedarse todo el tiempo que quiera. Qué maravilloso, ¿verdad? Quien está morando con el Altísimo no solo lo está haciendo con la persona más importante que puede haber dentro y fuera de este mundo, sino que además dice el salmista que está morando con el Omnipotente. Esto es algo que le conocemos y las que estuvieron desde hace ya 2 años estuvimos viendo los atributos de Dios, ¿no? Y el Omnipotente es un atributo incomunicable de Dios, ¿no? Y esto quiere decir también en la teología, que es el estudio de Dios, se le conoce como un nombre de Dios también, ¿no? Y en hebreo el Omnipotente lo vas a encontrar como el Shaddai, ¿no? Y el Shaddai es este ser, ¿no? Que implica que tiene todo el poder de llevar a cabo las promesas de bendecir y de prosperar. El Shaddai, el Omnipotente, él tiene todo el poder para bendecirnos y para prosperarnos. Así que imagina vivir bajo la protección y seguridad del ser más importante, del más alto y además de quien tiene todo el poder. ¿Te lo perderías? Creo que con esto ya podríamos terminar, ¿no? Pero como el propósito es profundizar en el conocimiento de la protección que tenemos al morar al abrigo del Altísimo, entonces vamos a ver 2 ejemplos. 2 ejemplos que nos van a ayudar a hacer crecer nuestra convicción acerca del lugar más seguro para habitar. Uno va a ser un ejemplo positivo y el otro un ejemplo negativo que no deberíamos seguir. Pero de los 2, definitivamente vamos a aprender cosas. El primer ejemplo lo vamos a encontrar ahí en el libro de Génesis. Acompáñenme ahí al libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 15. Desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 25 vamos a encontrar una historia. Y esta historia es la historia de la vida de Abraham. Abraham es un hombre caracterizado en la palabra de Dios por ser un hombre de fe. Ahí en Génesis 15:6, ya que abrieron ahí, dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después Pablo, ¿no? Después muchos años después, vuelve a decir lo mismo de él ahí en Romanos 14:3. Vayan a Romanos 14:3. Y dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Después vos vas a Gálatas 3:6-7 y también va a volver a decir lo mismo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y después en tu casa, cuando estés tranquila, puedes leer también Hebreos 11, del 8 al 17. Y también vas a ver que el testimonio que se da de Abraham es que fue un hombre de fe. ¿Saben? Desde el momento en que Dios lo llamó para salir de su tierra, hasta que murió, continuamente él practicó una vida de fe. ¿Una vida de fe en quién? En el Dios verdadero. Él tuvo sus altibajos, ¿no? No siempre se mantuvo, pero aún así, lo que queda registrado como algo continuo que él practicaba era la vida de fe. La confianza en el Dios omnipotente. Vamos a ver algo de esto ahí en el capítulo 15 de Génesis. Volvamos ahí a Génesis 15. La historia ahí en Génesis 15 va a empezar diciendo que Abraham tiene un encuentro con Dios, ¿no? Y, ¿saben? Este encuentro con Dios es en un momento muy especial, muy particular de la vida de Abraham.
porque parece que Abraham tenía miedo. ¿Y cuál era su miedo? Bueno, él tenía miedo de morir y que el plan de Dios no se cumpla. Es en medio de esa situación de temor que Dios le va a aparecer y le va a hablar y lo va a animar y le va a decir que no tema. Y la razón que Dios le va a dar para que él no tenga miedo es esto, ahí en 15:1, vamos a ver qué dice. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él no debía temer porque Dios era su escudo y era su galardonador. Hermana, ante las incertidumbres de Abraham, Dios le va a dar promesas. La promesa de un heredero, ¿no? Acerca de la posesión de la tierra que iba a tener. También le va a anticipar cosas que van a suceder con sus descendientes, con su vejez y aún con su muerte. El Dios altísimo y omnipotente no solo va a prometer de palabra, sino que va a tomarse el tiempo y va a hacer un pacto con Abraham. Yo pienso que ya era suficiente con que Dios haya comprometido con este hombre, pero Dios va a hacer un pacto legal, algo que sí o sí se va a cumplir. Dios es fiel, de por sí Él va a cumplir lo que dice, porque es poderoso, pero aún así Él decide firmar un pacto legal con Él, ¿no? Y si ustedes lo leen, no es como ahora un papel donde vos pones una firma, sino ahí vas a ver sacrificios, y era la forma en que ellos constataban que algo quedaba establecido como legal. Entonces Dios hace el pacto y Él se compromete a cumplirlo. Abraham, ¿qué tenía que hacer? Lo único que tenía que hacer era refugiarse en el Altísimo y en el Omnipotente. Abraham debía creer. En esta situación, él podía o no refugiarse en la protección que Dios le ofrecía. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Ahí en Génesis 15:6, que Abraham decidió creerle a Dios. Dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La Biblia testifica el resultado de que Abraham haya creído. Leamos y vamos a corroborar más para asombrarnos más todavía. Vamos ahí a Génesis 15, versículo 13 al 20, y les voy a leer. Sigan con su vista. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, y tengan a su mano una lapicera, porque cuando yo les diga subrayen, pueden marcar o subrayar lo que sea, aunque sea pequeño, pero para que hagamos este ejercicio. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ahí versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Subraya esto que viene a continuación. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Eso márcalo ahí. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos ahora a adelantar y vamos al versículo 18. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los camoneos, y ahora ponía ahí una marquita, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y cuando leemos esto con Gabriel decimos, y todos los eos, ¿no? Porque tantos eos. Pero bueno, ahora vamos a Génesis 25 y vamos a leer, ya pasaron, en Génesis 25 ya pasaron muchos años desde que se hizo este pacto y esta promesa. Y vamos a ver ahí en Génesis 25, versículos del 7 al 11. Y acuérdense lo que subrayaron, espero que no se hayan olvidado ya tan pronto, acuérdense lo que subrayaron. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, subrayamos esto, acuérdense, murió Abraham en buena vejez y lleno de años. Y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, subrayamos, Eteo, ¿no? Que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et.
Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Qué notaste? Dios le había prometido cosas a Abraham, ¿no? Y él había creído en las promesas que el Omnipotente le había hecho. El capítulo muestra que algunas de esas se cumplieron en la inmediatez, ¿no? Quizás unos años después, pero Abraham lo pudo ver y vivir. Otras iban a cumplir más adelante. Pero Abraham, ¿qué es lo que debía de hacer ante lo que había recibido, ante esas promesas? Él tenía que tomar decisiones acordes a lo prometido. Dios no iba a fallar, porque él ya lo había dicho legalmente inclusive, ¿no? Entonces, lo que Abraham tenía que hacer era tomar decisiones acordes y correctas. Si seguimos viendo, Dios le había prometido a Abraham, ¿qué dice más? Paz y buena vejez, ¿no? ¿Y qué dice el 25? Dios le dijo eso en el 15 y en el 25, ¿qué dice que pasó? Que murió en buena vejez, tal como Dios se lo había dicho. Pero también dice que murió en paz. ¿Y cómo vemos ahí que murió en paz? Bueno, si vos vas a la historia de Abraham y de sus hijos, vas a ver ahí en el capítulo del 16 al 21, cómo ahí se generan unos problemas entre Isaac e Ismael, ¿no? Y terminan bastante mal las cosas. Pero en los últimos años de este hombre, dice ahí que estaban ahí, juntos, sepultando a su papá. Dime si esto no es una forma de morir en paz, ¿no? Hasta ahí son cosas que Dios hizo posible. Pero Abraham, sabiendo de la tierra que se le iba a dar, tierra que todavía no era suya, pero que estaba seguro que iba a recibir, porque el Omnipotente es el que se la había prometido, entonces él compró un lugar en la tierra de los heteos. Y Dios le dijo que la tierra de los heteos iba a ser de él. Y todavía no lo veía, pero sus decisiones estaban acertadas, iban hacia lo que Dios le había prometido, que esa tierra iba a ser de él. Y aún sin ser suya, compró una tierra en ese lugar, porque él dijo, aunque yo me muera, yo aquí me quedo, ¿no? Porque esta es mi tierra, ¿no? Abraham compró esa heredad para su sepultura, creyendo lo que Dios le había dicho. Sabía que esa tierra iba a ser de él y de sus descendientes, ¿no? Y vemos cómo Abraham se amparó bajo la sombra del que había prometido. Hermanas, la seguridad de Abraham venía de la persona de Dios, pero de las promesas de Dios, ¿no? Ellas marcaban el rumbo. Una vida que se refugia en Dios sabe hacia dónde se dirige, lo que tiene que esperar, lo que va a recibir. Esa seguridad viene por creer en Dios y en su palabra. Amigas, ampararnos bajo la sombra del Altísimo nos deja parados en una parte pequeña, pero que nosotros tenemos que hacer. Y esa parte es muy importante. La seguridad que proviene de habitar bajo la sombra del Altísimo es la seguridad que viene de su persona y de su palabra. Abraham compró una tierra para ser sepultado él y sus descendientes porque el Omnipotente le había prometido y le iba a cumplir. A veces caminar, ¿no?, bajo la sombra es tomar decisiones de fe. ¿Respecto a qué, por ejemplo, en mi vida? ¿Cómo se vería eso? Bueno, una manera sería el manejo de nuestro tiempo. Entendiendo que el Señor fue a preparar una morada, porque eso dice su palabra, ¿no? Entonces nosotros vamos a vivir nuestra vida haciendo tesoros en los cielos. Yo hace poco tengo una casa, ¿no? Y si yo tengo una casa, ¿qué voy a ocuparme? En amueblarla, ¿no? En ponerle cosas. Si nosotros tenemos una morada en el cielo, ¿en qué deberíamos estarnos ocupando, no? En trabajar para que esté adecuada, ¿no? Haciendo tesoros allá en los cielos, ¿no? Ocupando nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, para así hacer esos tesoros. Si Dios prometió que iba a perfeccionar su obra, ¿cuál es mi parte ahí? Si Dios ya lo prometió, si lo prometió, ¿lo va a cumplir? ¿Va a perfeccionar la obra que comenzó en mi vida? Sí, la va a terminar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Decisiones que vayan hacia ese lugar, ¿no? Entonces nosotras tendremos que trabajar arduamente en conocerlo más, ¿no? Y de vuelta, dedicando tiempo,
quizás recursos económicos para lograrlo. Porque a veces conocer a Dios implica comprar un libro, un devocional, tomar un curso, ¿no? Entonces, hacia ahí, porque entiendo que Dios está haciendo una obra en mi vida y Él va a hacer la mayor parte, pero yo tengo una pequeña parte, pero importante. Ante situaciones difíciles, ¿no?, de la vida, vivir bajo la sombra del Altísimo muchas veces va a ser creer que Él está sobre todo y sobre todos, que Él es el soberano, ¿no?, y que Él usa todo para nuestro bien. Hasta acá nos podríamos quedar y ya tendríamos mucho que pensar, pero les hablé de 2 ejemplos, uno positivo y otro negativo. El negativo lo vamos a encontrar ahí en Mateo 23. A ver, acompáñenme rapidito a Mateo 23. Ahí en Mateo 23 vamos a encontrar la historia de Jesús y los fariseos, ¿no? Y del versículo 1 al 7, Jesús va a advertir a la gente y a los discípulos sobre no vivir una vida de apariencias. Ahí en Mateo 23 estamos, ¿sí? Del versículo 8 al 36, Jesús va a denunciar a los escribas y a los fariseos por vivir una vida de apariencia. Y del versículo 37 al 39, Jesús se va a lamentar de que Jerusalén lo haya rechazado y con él la verdad. Ante la vida de apariencia de los moradores y líderes de Jerusalén, ellos habían elegido vivir una vida que dejaba de lado la verdad. A los enseñadores fieles, como los profetas y los enviados, a Cristo mismo, ¿no? Ahí hablando de la voluntad de su Padre, ahí en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie más viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué hicieron con esa verdad y esa persona de Cristo? En Juan 1:12, de la parte A, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, por haber rechazado todo esto, Jesús se va a lamentar. Y ahí leamos en Mateo 23, 37 al 39, que dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El lamento del Señor va a ser porque Él quiso cuidarlos, pero ellos no quisieron. Y para mostrárselo, le va a dar el ejemplo de una gallinita, ¿no? Esta historia nos va a dejar algunas enseñanzas. El cuidado de Dios se ve por medio de su palabra. La tergiversación, voltearla, acomodarla a nuestra manera de pensar, es un peligro que se va a manifestar en vivir vidas de apariencia. El cuidado que Dios va a tener también va a ser por medio de hombres. Dice el pasaje, enviados, a quienes debemos escuchar y no matar. ¿En qué sentido, no? O sea, no me imagino a ninguna de nosotras agarrando una piedra y matando a los que nos vienen a predicar la palabra, ¿no? Pero sí podemos tomar la actitud de menospreciar, ¿no?, esta palabra. Pienso yo, ¿no?, que no tendríamos esa actitud de matar, pero sí podemos no prepararnos para escuchar su enseñanza, su exhortación, su amonestación, como veíamos en el video. O sea, esa es una manera de matar el mensaje, porque no va a tener fruto en tu corazón, ¿sí? Entonces, Jesús relaciona estas cosas, ¿no?, de recibir su palabra, recibir a los enviados, como medios de protección que Él nos da. Y se va a lamentar por las personas que lo rechazaron. Proverbios 6:23 va a afirmar este concepto de la protección que Dios da por medio de su palabra. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Hermanas, la protección de Dios no tiene que ver con amuletos, ni oraciones de prosperidad, o alguna cábala, ¿no? Es algo que Dios nos quiere dar en forma de instrucción
y a través de personas que nos instruyen. Estaremos seguras en tanto y cuanto habitemos a la luz de los recursos que Él dejó para darnos seguridad. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pienso que es como alguien en esta vida, ¿no? De mucho estatus y de mucho poder, el cual ante una situación difícil te invita a venir a su búnker, ¿no? Para que vos y tu familia estén seguros. Pero como familia, ¿no? Que se va a hospedar en ese lugar, tiene que cumplir ciertas reglas de seguridad. El lugar en sí es seguro, pero la desobediencia a alguna de esas reglas puede poner en peligro tu vida y la vida de tu familia. El Altísimo, el Omnipotente, es el refugio seguro. Está garantizada la protección, pero vos debes seguir sus reglas para permanecer en la seguridad. Si salís del lugar seguro y vuelves a poner tu seguridad en lo que a ti te parece más confiable, entonces vas a estar arriesgando tu vida y la de tu familia, ya que lo otro no es ni de más valor ni de más poder. Es solo cambiar una verdadera protección, por como dicen por ahí, por espejitos de colores, ¿no? La historia de Abraham y la de los moradores de Jerusalén muestran que la seguridad viene por poner al Omnipotente como habitación. Esto implica, ya les explicaba, vivir bajo su persona y bajo su palabra. En un caso, el de Abraham, él creyó y vivió conforme a lo que creyó, y en el caso de los moradores de Jerusalén, ellos rechazaron a Dios y a su palabra. Vivieron en apariencias y la protección se les fue quitada. Mi pregunta es, ¿cuál de estos dos ejemplos vas a imitar? Y la otra pregunta es, ¿este estudio cambió algo en tu forma de pensar acerca de la protección de Dios? ¿Qué es lo que pensabas antes? ¿Cómo Dios protegía? ¿Cómo Dios te protege? ¿Qué es lo que pensabas? Y ese estudio, ¿qué cambió en tu forma de pensar? Así que bueno, hermanas, hasta aquí llegamos con nuestro estudio. Vamos a orar y después nos vamos a dividir. Ahí hay 3 mesitas, nos dividimos por grupito y compartimos un poquito, ¿no? Acerca de estas preguntas. ¿Qué ejemplo voy a imitar? ¿Cuál es el que más me identifico y que quiero seguir? Y la otra, ¿qué es lo que yo pensaba en cómo Dios protegía? Y puede ser cualquier cosa, no tengan ni vergüenza de decir, yo pensaba que la protección era de esta manera. No, pero a la luz de esto, ¿cómo cambió ahora tu forma de ver la protección de Dios? ¿Sí? Así que bueno, vamos a orar.